Otro tipo de motores de corriente alterna son el motor de corriente alterna sin escobillas o motor síncrono en este caso. El estátor está formado por tres desvanados, desfasados igualmente a 120 grados, alimentado con un sistema de tensiones trifásicos similar, en todo caso, al motor de inducción. Y en este caso el rotor tiene un campo magnético fijo, ya sea por una corriente eléctrica, pero si no tiene escobillas son imanes permanentes. Entonces el fundamento es que el estátor genera un campo magnético giratorio exactamente igual que arrastra al rotor y produce el movimiento. En este caso el rotor sí que alcanza la velocidad de sincronismo para que vaya justamente buscando el polo contrario, algo parecido a lo que ocurría con el motor brushless. Lo que pasa es que en este caso el campo magnético no necesitamos una tarjeta electrónica que genere ese campo magnético giratorio. El campo magnético lo genera la propia corriente alterna. Ya lo vimos esto el año pasado, cómo se generaba el campo magnético giratorio, y a ese módulo repito, no voy a andar ahora explicando otra vez cuál es el fundamento de ese campo magnético giratorio. Como la velocidad es la misma, la velocidad del rotor es la misma que la velocidad del campo magnético del estátor, pues no existe deslizamiento. El control de velocidad también, en este caso, se realiza con convertidores de frecuencia, pues a mayor frecuencia, mayor velocidad, a menor frecuencia, menor velocidad. El problema de estos motores es la pérdida de sincronismo. Si el motor, por lo que sea, por un bloqueo circunstancial o lo que sea, pierde esa velocidad, se utilizan sensores de posición para detectar la posición del rotor y permitir mantener en todo momento el sincronismo, es decir, buscar un poco, pues eso, el polo contrario del rotor con respecto del estátor para poder enganchar y poder seguir funcionamiento. Entonces este método de control se conoce como autosíncrono o autopilotado. Otro tipo de motores muy utilizados también, quizás menos en los robots, pero también es bastante utilizado, es el motor paso a paso. El motor paso a paso también lo vimos en sistemas de potencia, todo el fundamento que llevaba. Y bueno, aquí recordar un poco que es un motor que se mueve por impulsos. A cada impulso se mueve un paso. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, o ya sea por reluctancia o por imanes permanentes, vimos que el rotor era un rotor dentado y lo que hace es buscar el polo adecuado para situarse frente a él. A cada impulso cambia la bobina que excitamos. Vemos que, ¿veis? Yo sigo con el cursor, luego es esta, luego es esta, luego es esta, y así. Entonces se va buscando el diente, por así decirlo, del rotor, va buscando el polo que está siendo excitado, ya sea por reluctancia o simplemente por imantación en los motores de imanes permanentes. Lo veis ahí que el rotor gira para orientar sus polos con el estátor. Lo damos con polarización magnética constante o el motor de imán permanente. Funciona porque la polaridad del estátor es variable, que está controlada por un tren de impulso. Entonces, cada pulso, el rotor gira un número discreto de grados, un número concreto de grados. El término discreto lo que quiere decir aquí es un número entero de grados. Para aumentar la velocidad, debemos de aumentar la frecuencia de los impulsos progresivamente. Son ligeros y fiables, son de potencias bajas, es decir, precisan poca potencia para el par que tienen. Y bueno, la principal aplicación básicamente dentro de la robótica pues es el giro de pinzas o mesas posicionadoras. Existen, decíamos en su momento, ya digo, dos tipos de motores paso a paso. El motor bipolar, que tiene dos bobinas enteras, de cada bobina con dos terminales, y requieren, pues como tienen dos bobinas con dos terminales, requieren 4 cables. El motor bipolar se lo denomina bipolar por la razón de que la corriente en las bobinas cambia de sentido. Tanto la bobina 1 como la bobina 2, para completar la secuencia, ha de circular en ambos sentidos. Digamos que una fase una fase de funcionamiento es que la corriente de la bobina 1 vaya de A a B, otra fase es que vaya de C a D, otra fase es que vaya de B a A y otra fase es que vaya de D a C. Es un poco el desarrollo del motor bipolar. Es por eso se le llama bipolar, por la bipolaridad de la corriente en cada bobina. No se refiere a los polos magnéticos, se refiere a la polaridad de la corriente. Así, de este modo, en los motores unipolares, quiere decir
que la bobina que recorre corriente siempre va en el mismo sentido. En este caso tenemos también dos bobinas, pero con una toma intermedia, que se suele unir de manera común. Así que tendremos motores o bien de 6 terminales, si no están unidas, o bien si están unidas este terminal común con este terminal común, tendríamos 5 bornes. Así que los motores bipolares tienen 4 y los motores unipolares tienen 5. Entonces se llaman unipolares porque aquí la corriente que se recorre es la sección de media bobina de cada vez. Primero recorre la sección de la parte de la bobina A, luego la bobina B, luego de la bobina C, luego de la bobina D. Y la corriente siempre recorre el mismo sentido. De la bobina A siempre va, por ejemplo, en este mismo sentido, y de la bobina C va en este mismo sentido, de la bobina B va en este sentido, y de la bobina D va en este sentido. La corriente siempre recorre, en este caso, cada mitad de bobina, pero siempre en el mismo sentido, en un solo polo, en una sola polaridad. Y es por eso por lo que se llaman motores unipolares. Vemos aquí una imagen de un motor paso a paso, en este caso bipolar. Vemos aquí, distinguimos que es bipolar, puesto que vemos aquí 4 polos, porque aquí las dos bobinas no se aprecian, como veis, unas cuantas bobinas, pero que están unidas entre sí, y la unión entre sí de esas cuantas bobinas, pues representan dos bobinas, ¿no? Digamos que estarían alternadas. Una bobina sería esta y la otra pues esta y esta, ¿vale? Serían dos bobinas, aunque aquí están agrupadas de 3 en 3. Para el control se emplea un puente en H, decíamos, esto, lo de la H, bueno, pues lo podemos ver en las diapositivas de sistemas de potencia en las que se explicaba esto. Son puentes de transistores que actúan como interruptores. En este caso son interruptores, ¿para qué? Para hacer que la corriente en unos casos circule por una bobina y en otros casos circule por otra bobina. Y por lo tanto, en este caso se emplea un único puente en H por cada bobina del motor. Uno de los típicos son el circuito integrado L293. Lo tenemos aquí como el tren de impulsos que ha de llegar aquí, pues ha de diferenciar, primero activar la bobina A, luego la bobina B, luego la bobina C y luego la bobina D. ¿Vale? El impulso, más que la bobina, porque son dos bobinas, efectivamente. Entonces sería el impulso A, el impulso B, el impulso C y el impulso D para presentar los 4 tiempos, que serían uno recorre la bobina en este sentido, otra bobina recorre en este sentido, otra bobina recorre en este sentido y otra bobina la recorre en este sentido de aquí. Otro ejemplo de circuito drive para un motor paso a paso, en este caso unipolar. Emplea un ULN 2803, el cual presenta 8 transistores capaces de manejar cargas de hasta 500 mA. El montaje de Darlington lo expliqué brevemente el año pasado en el tema de electrónica. Es un montaje de 2 transistores para mejorar la amplificación de tensión de ese transistor. Entonces la entrada de activación activa A, B, C, D y puede ser directamente activada estas por un microcontrolador. Aquí llevamos los impulsos al motor a través de la tarjeta, tal y como se representa en esta diapositiva. Los impulsos A, B, C, D, en este caso, pues atacarían a las bobinas. Bueno, pues fijaros bien, aquí teníamos varias salidas. Una toma central aquí, veis que aquí es común. Entonces primero recorrería el 18, luego el 17, luego el 16, luego el 15 y así sucesivamente para hacer que el motor gire. Actuadores neumáticos. Si bien los actuadores eléctricos son los que más se emplean en la robótica, no por ello dejen de emplearse actuadores neumáticos que también vimos y trabajamos con ellos el año pasado, en este caso en el módulo de sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos. Actuadores neumáticos se utilizan como fuente de energía, pues eso, aire a presión, entre el orden de 5 a 10 kilogramos por centímetro cuadrado, 10 a 5 bares aproximadamente. El aire tiene que estar filtrado, lubricado y exento de humedad. El problema de la neumática es que el aire es muy compresible, lo que lo hace difícilmente controlable. Realmente los actuadores neumáticos son actuadores que se manejan en dos posiciones, abiertos o cerrados, adelante o atrás, a izquierda o a derecha. Pero ya dijimos el año pasado en ese módulo que el control a un posicionamiento intermedio era difícil, era complicado. El caudal de aire, bueno, pues era controlado, si lo recordáis, por válvulas de mando eléctrico. Serían las electroválvulas. Eso lo vimos en la unidad 6 de sistemas eléctricos, neumáticos y hidráulicos cuando vimos los sistemas electroneumáticos. Eran controlados por electroválvulas.
Teníamos cilindros neumáticos, fundamentalmente eran cilindros neumáticos, donde ya vuelvo a repetir, se vuelve a repetir aquí la dificultad del posicionamiento intermedio, que utilizábamos o bien cilindros neumáticos de simple efecto o de doble efecto. Recordar que los de simple efecto solo hacían fuerza en un sentido de funcionamiento, en el otro se recogían con un muelle, y sin embargo de doble efecto hacían fuerza en los dos sentidos de funcionamiento. También se emplean motores rotativos, aunque bueno, simplemente los relaciono aquí pues para completar un poco este criterio de clasificación, porque realmente los motores rotativos neumáticos apenas se utilizan o se utilizan muy poquito en los robots. Cuando queremos un motor rotativo, nos vamos siempre a remitir a los motores eléctricos. Aquí, claro, diferencio lo que es el motor rotativo, que gira indefinidamente dando vueltas, de lo que es un cilindro rotativo, que gira un número de grados determinado, hasta 180 grados en un sentido o 180 grados en otro sentido, sin llegar a completar una vuelta. Eso no son motores rotativos, son cilindros rotativos más bien. Y veíamos que los había de aletas y de pistones. Entonces, bueno, esto simplemente ya digo, a nivel de clasificación. Lo poco que se utilizan los actuadores neumáticos en robótica son básicamente cilindros, ya sean cilindros lineales o cilindros giratorios, que los llamábamos ROTIC, recordarlo. Los actuadores hidráulicos, bueno, pues tienen la misma funcionalidad en este caso que los actuadores neumáticos. La única diferencia es que el fluido que utilizan es el aceite a presión, no utilizan el aire, lógicamente, y eso implica un par de cosas. Por lo pronto implica que emplean mayor fuerza, una gran fuerza. Si los sistemas neumáticos trabajaban entre 5 y 10 bares, aquí estamos trabajando entre 50 y 100 kilogramos por centímetro cuadrado, digamos 10 veces más. Incluso si la fuerza es mucho mayor, se puede llegar hasta más presión. En este caso, la preparación del fluido también tiene que ser filtrado y, digamos, deshumidificado, es decir, extraído el agua. En este caso, el aceite no hace falta lubricarlo porque en sí mismo es lubricante el aceite. Una de las ventajas del aceite, aparte de que aporta más fuerza, es que es prácticamente incompresible. Por lo tanto, resulta estable y aunque haya cargas estáticas o varíe la carga, siempre la posición y la fuerza del cilindro siempre será la misma. También hay que decir que eso implica mayor o mejor regulabilidad para posiciones intermedias. Antes hemos dicho que los actuadores neumáticos funcionan en sus extremos porque no se puede situar un cilindro a mitad de recorrido, ya que su posicionamiento es poco controlable, pero los cilindros hidráulicos pues sí, se puede controlar mejor las posiciones intermedias. La potencia máxima del aceite pues es mucho mayor que la del aire. Entonces, el inconveniente que tiene es que es una alta viscosidad y trabaja a velocidades muy bajas. No es la misma velocidad la de un cilindro hidráulico que la de un cilindro neumático. En este caso, estaría en la parte del debe, en la parte de los inconvenientes. Otro de los inconvenientes de los sistemas hidráulicos, actuadores hidráulicos, es que tiene un mayor coste de instalación y de mantenimiento. Aunque, como ya he dicho al principio, son funcionalmente similares a los neumáticos, con la diferencia esa que he dicho, que el grado de compresibilidad del aceite es muy pequeño y por lo tanto tiene mayor precisión que los sistemas neumáticos. Eso hace que la repetitividad sea mucho más pequeña, entre 2,3 y 0,2 milímetros. No presentan problemas de refrigeración, tienen gran potencia en poco volumen, pueden soportar cargas elevadas hasta 200 kilogramos. Y bueno, su mantenimiento no es muy complejo, pero bueno, hay que decir que sí que el mantenimiento es de mayor coste, como se especifica en este tercer punto, que los actuadores neumáticos. Bueno, y aquí tenemos, para finalizar este apartado de actuadores, una tabla de resumen. Una tabla de resumen de 4 conceptos: el tipo de energía a emplear, las opciones que hay, las ventajas y las desventajas de los 3 tipos de actuadores que hemos visto: el neumático, el hidráulico y el eléctrico. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí podemos analizar, bueno, estas tablas no las voy a leer todas, como efectivamente las tenéis ahí, pero sí podemos ver las distintas opciones que presentan los distintos tipos de energía a emplear en los actuadores. Las opciones para los neumáticos son cilindro, motor de paleta, motor de pistón. Aquí igual, aunque yo señalo que lo principal, en todo caso, sí se utiliza en robótica, que no son muy utilizados tanto los neumáticos y los hidráulicos, se utilizan sobre todo cilindros.
Y los motores eléctricos, pues fundamentalmente corriente continua, corriente alterna y motor paso a paso. Las ventajas y los inconvenientes de cada uno y las desventajas. ¿Vale? Fijaros bien cómo en el campo de las desventajas, pues los motores eléctricos tienen mucho menos, por eso son los más utilizados, porque son precisos, fiables, tienen una fácil controlabilidad, sus instalaciones sencillas y además también son silenciosos, aunque bueno, silenciosos también pueden ser los hidráulicos, por ejemplo. Apartado 2.3. Sensores. Son unos componentes muy importantes en robótica, porque bueno, nosotros, el brazo robot se mueve en base a los motores que tiene. Pero también cuando le decimos a un robot, a través de su programa o de su sistema operativo, que se mueva, le estamos diciendo que se mueva una cantidad de movimiento. Entonces, para saber o para determinar el movimiento del robot, el sistema ha de tener un sensor que recoja la información de ese movimiento. Entonces, los sensores lo que hacen es trasladar la información del mundo, del entorno, al microcontrolador propiamente del robot. Tenemos los sensores internos, que su función es conocer el estado interno del robot a través de la posición y la velocidad de cada articulación. Estos sensores internos lo que hacen es recoger la posición y la velocidad de la articulación y de algún modo dar información de ese estado interno del motor, del robot. Y luego están los sensores externos, que sirven para que se detecten y se reconozca el entorno acerca del objeto que se va a trabajar o los elementos de transporte y sirven para el guiado del robot. Otro criterio de clasificación sería si el sensor es analógico, el cual entrega una salida variable dentro de un determinado rango. En este caso se aparece aquí como ejemplo una fotoresistencia, que es sensible a la luz, y su valor resistivo cambia de manera continua a lo largo de dos extremos de un rango en función de la luz que recibe, entregando en este caso, pues o bien por caída de tensión o bien por resistencia, una variabilidad de tensión entre 0 y 5 voltios. Y por otra parte está el sensor digital, que lo que entrega es una salida de tipo discreto, pues una salida que varía dentro de un determinado rango de valores, pero va variando en pequeños saltos preestablecidos. Por ejemplo, si el sensor analógico me puede dar, como por ejemplo, un valor de 2,25 voltios, pues a lo mejor el sensor digital me puede dar 2 voltios, 2 voltios y medio, 3 voltios, 3 voltios y medio, en saltos preestablecidos. Eso es lo que establecemos la diferencia del sensor digital con respecto del sensor analógico. Ambos sensores me dan un valor dentro de un rango, pero mientras que el sensor analógico me da un valor continuo, me puede dar cualquier valor, el sensor digital me da valores enteros, o valores discretos más bien, más que valores enteros. Las propiedades de los sensores, características que tenemos que determinar o investigar o establecer con los sensores. Una muy importante es el rango. El rango conceptualmente es la diferencia entre el valor mínimo y el valor máximo que puede medir. Eso es algo que tenemos que tener muy claro para utilizarlo en cada ámbito, para cada función. Ya sea un sensor de temperatura, un sensor de nivel, de luz, en fin, tenemos que saber cuál es el valor mínimo y el valor máximo que es capaz de medir. Fuera de esos valores, el sensor no funciona o no establece bien su funcionamiento y por tanto no sería utilizable. La precisión es una característica muy deseable en un sensor, que es la desviación de la lectura de un sensor respecto de un valor conocido. Entonces, bueno, esa sería la exactitud, la precisión de ese sensor. Si está detectando una temperatura por ejemplo, un sensor de temperatura, detecta una temperatura de 30 grados, pues que esa temperatura sea realmente de 30 grados, establecida por un medidor patrón. La resolución es el incremento de medida más pequeño que puede detectar un sensor. Es algo parecido a lo que vimos en la unidad anterior en cuanto a la resolución de la posición de un robot. El valor más pequeño, en este caso, de medida que es detectable. Error. Error sería una diferencia entre el valor medido por el sensor y el valor real. Digamos que también está relacionado con la precisión realmente. La sensibilidad es una característica que relaciona la entrada con la salida. Es decir, si hay un cambio en la entrada pequeño y el cambio a la salida es un cambio lo suficientemente grande para que sea medible. Si la entrada a lo mejor cambia una décima de grado, bueno, pues que en la salida también
la salida, que sería, por ejemplo, tensión, pues cambie también un valor sensible, un valor apreciable. Entonces, cuanto mayor es ese cociente, esa razón de cambio de salida con respecto a los cambios de entrada, pues mayor la sensibilidad. Linealidad es una característica que establece la medida de la constante del ratio entrada y salida. Lo que hemos visto antes del cambio de la salida con respecto de la entrada, pues que sea constante en todo el campo, en todo el rango. ¿De acuerdo? Es decir, si tenemos un sensor de temperatura que mide temperatura desde, por ejemplo, de 20 a 30 grados o a 40 grados, pues tenemos ahí un rango de 20 grados, ¿vale? Pues que sea la misma relación de tensión-temperatura cerca de los 20 grados que cuando estamos cerca de los 40 grados. Que no cambie esa relación. La excitación. Comúnmente los sensores requieren de una alimentación de corriente porque tiene un circuito electrónico que a la salida del captador convierten la señal que queremos medir, la señal física que queremos medir, la convierten en una señal eléctrica. Entonces requiere un circuito electrónico que consume corriente. Entonces la excitación es la cantidad de corriente que se requiere para el funcionamiento del sensor. La estabilidad es otra de las características que tienen los sensores y es una relación de la medida de la posibilidad de un sensor de mostrar una misma salida en un rango en que la entrada permanece constante. Digamos, la estabilidad de un sensor a lo que se refiere es que el valor de salida debe permanecer constante, el valor de salida eléctrico, el valor de salida de tensión debe permanecer constante si la entrada la señal que está detectando es constante. Si con 35 grados me da 6 voltios o 6,2, por ejemplo, pues que permanezca si sigue en 35 grados, que a la salida permanezcan los 6,2 voltios. El tiempo de respuesta también es muy importante, sobre todo cuando hablamos de cuestiones de estabilización y regulación de un sistema automático. Esto lo habréis visto también como todas estas propiedades, seguramente en el módulo del año pasado en el SMR. Tiempo de respuesta se requiere que sea un tiempo pequeño para que la respuesta sea lo más rápida posible. Es el tiempo que se requiere, que tarda en cambiar la salida cuando cambia la entrada. Y si la entrada cambia su valor, que la salida cambie lo más rápidamente posible. Veamos una clasificación de sensores, siempre parcial, porque bueno, se puede hacer esta clasificación lo más exhaustiva que se desee. Por ejemplo, sensores de posición analógicos, pues encontramos estos, los tipos de potenciómetro, el resolver, el inductor SIN, el LVDT y el asíncro. Todos estos sensores los explicaremos posteriormente. En los sensores digitales encontraremos los encoder incrementales, encoder absolutos y la regla óptica. Son los tres que vamos a ver. Sensores de velocidad. Por ejemplo, tenemos los tacogeneratrices, aunque los encoder absolutos también sirven como sensores de velocidad, pero bueno, tenemos aquí como sensor típico o exclusivo de velocidad es la tacogeneratriz. Los sensores de presencia, básicamente más que sensores de presencia, si hay algo o no hay algo presente, son detectores más bien. El sensor inductivo, el detector inductivo, el capacitivo, efecto Hall y la célula red. Estos sensores o estos no son sensores, prácticamente los denominábamos detectores, porque detectores detectan la presencia de objetos de determinada naturaleza. El detector inductivo detecta la presencia o no de un elemento metálico, el capacitivo la presencia o no de cualquier tipo de elemento, el efecto Hall la presencia o no también de un objeto metálico magnético, y la célula red detecta pues la presencia también de un objeto magnético, un imán. La célula red tenía dos elementos. En fin, con todo esto me remito al módulo de sistemas eléctricos, neumáticos hidráulicos, donde vimos estos componentes. El óptico, el ultrasónico, el de contacto, en fin, son otros tipos de detectores de presencia. Ya digo, todos estos son más que sensores, detectores, porque no detectan un valor dentro de un rango, detectan una circunstancia, la presencia o ausencia de un objeto. También podemos utilizar sensores de fuerza. En este caso, como sensor de fuerza, se utilizan sobre todo
los llaman cargas extensométricas. Son dispositivos que ante la presión se estiran y en ese estiramiento se produce un cambio de resistencia y ahí se detecta un poco la fuerza. Cuanto más se estire, más fuerza hay y por lo tanto la resistencia cambia. Los sensores de posición potenciométricos o potenciómetros. Eso es muy sencillo y bueno, lo que es muy sencillo, su fundamento. Detectan, pues eso, el desplazamiento lineal. Digamos, la distancia que hay aquí en esta figura, por ejemplo, entre C y B, pues puede cambiar en función de cómo cambie la posición y por lo tanto cambia la resistencia. Si este punto está más hacia la derecha, pues habrá más resistencia entre C y B. Y si está más a la izquierda, pues habrá menos resistencia. Entonces, se determina la caída de tensión en que mayor o menor en esta resistencia y en esa función de eso pues obtenemos la longitud, que es lo que tendríamos aquí también. En este caso, un potenciómetro lineal o un potenciómetro rotativo. Vemos aquí el aspecto de algunos de ellos, los lineales eventualmente cuáles son, y los rotativos. Otro tipo de sensores de posición son los resolver o sincroresolvers, ¿vale? De solución limitada, resolución. Otro tipo de sensores de posición son los resolvers o sincroresolvers. Son sensores de resolución ilimitada, es decir, no da valores discretos, quiero decir, es un sensor analógico, como hemos especificado anteriormente. Entonces son sensores que se acoplan a los motores rotativos y tienen un bajo momento de inercia, es decir, que tienen poca carga. Realmente la utilidad de los sensores es detectar la posición y por tanto cuanto menos carga o un momento de inercia tenga es mejor. Se fundamentan en que tienen una bobina móvil conectada al eje de giro y varias bobinas fijas. Al excitar la bobina móvil con una señal senoidal de 400 Hz, en la bobina fija se inducen tensiones que dependen del ángulo girado. Aquí, por ejemplo, tenemos un resolver de dos bobinas fijas desfasadas 90 grados. Se introduce una corriente alterna en la bobina R1 y R2 y la bobina R1, R3 y la R2 y R4, que como veis serían en este caso las bobinas rotativas, ¿no?, que están desfasadas 90 grados, y a su vez en el estator obtendríamos por inducción pues una tensión en la bobina S1 y S3 y S2 y S4, que también a su vez están desfasadas 90 grados. Entonces, en función de la posición relativa de estas dos bobinas con respecto a estas dos bobinas, se va a generar una tensión mayor o menor, y con eso podemos extraer de estas dos señales, que serían las dos tensiones en las bobinas de salida, se podrían obtener la posición en función del ángulo que forma cada una de las dos bobinas respecto a cada una de las bobinas de entrada. La corriente que metemos en la entrada es la del rotor y la corriente que obtenemos en la salida es la del estator. Entonces la tensión inducida en estas dos bobinas va a depender de la posición de giro que tengan estas dos bobinas, que también a su vez están desfasadas 90 grados. Será una señal más o menos grande, ¿vale? Pero en cualquier caso siempre estas dos estarán desfasadas 90 grados entre sí también, que serían estas dos. El sincroresolver, pues en lugar de tener dos bobinas fijas, pues tiene tres bobinas fijas. En este caso veis las tres bobinas fijas, que son estas que están en estrella, o tiene una conexión así en estrella, básicamente, porque tiene un desfase, para estar conectado en estrella, tiene un desfase entre sí dentro de ese estator, por así decirlo, de 120 grados. Nuevamente se mete una corriente en el rotor, en una única bobina, y la posición de esta bobina pues genera una tensión mayor o menor en cada una de estas tres bobinas según la posición en la que se encuentre. Entonces, aquí estas tres señales, que aquí están iguales, bueno, pues cambiarán. Una tensión en una bobina será mayor que en otra en función de cómo esté esta bobina colocada en cuadratura o en línea con cada una de estas bobinas según va girando dentro del rotor. Entonces, las diferentes tensiones de cada una de las tres bobinas pues me va a dar una indicación de la posición en la que se encuentra esta bobina dentro del campo de giro del sincroresolver. Es aquí el aspecto externo de estos dispositivos. Son ligeros, se acoplan a los ejes del motor y son ligeros porque su intención no es provocar una carga elevada en el motor, sino sirven para, ya digo, detectar la posición y la velocidad del eje de giro de ese motor rotativo. Transductores magnéticos, los transductores magnéticos, o también llamados inductor SIM, pues también son otros sensores de posición.
y funcionan de una manera similar a los resolver. Lo que pasa es que en este caso son diferentes, ¿eh? Digamos, son lineales, también los hay lineales y también los hay rotativos, ¿eh? Los deparados secundarios, pues también en este caso se parecen en que son móviles con respecto al primario. En este caso, bueno, alimentar el devanado fijo con una tensión alterna, en los secundarios se inducen tensiones proporcionales al deslizamiento, digamos que este sería el primario, tenemos una tensión alterna, entonces en función de que se encuentre esta bobina frente a cada una de estas espiras, pues me va a dar una tensión distinta o no, que sería la diferencia de estas dos bobinas. Se conectarían en serie en oposición, y bueno, la tensión siempre en los terminales de estas bobinas sería la diferencia de tensión entre una y otra, y en función de la posición en la que se encuentren, pues me va a dar una tensión proporcional a ese desplazamiento. El LVDT, o bien transformador diferencial de variación lineal, pues es un núcleo ferromagnético unido al eje. Como veis aquí, entonces se quiere medir el desplazamiento de este eje, hacia arriba o hacia abajo. Entonces el desplazamiento de este eje se va a medir de la diferencia de las tensiones de estas dos bobinas. Aquí metemos también nuevamente una tensión alterna, y la tensión alterna se inducirá en estas dos bobinas, se inducirá más cuanto la reluctancia sea mayor, si el vástago este está cerca de esta bobina o más cerca de esta. Al mover el núcleo, la tensión alterna del primario induce tensiones diferentes en los secundarios. Mientras que aumenta en uno, disminuye el otro, mientras que aumenta en el otro, disminuye en el anterior. Entonces, estas tensiones son proporcionales al desplazamiento, y veis que aquí están conectadas. Estos puntitos de aquí lo que señalan que estos terminales es homólogo de este, y este terminal es homólogo de este. ¿Qué quiere decir? Que cuando aquí la senoide sube la tensión, aquí la señal alterna que se genera también es subiéndolo, y aquí también, ¿vale? Entonces, digamos que sería, si cogemos la tensión desde este punto hasta este punto, pues está sincronizada con la tensión desde este punto hasta este punto. Y la tensión desde este punto hasta este punto también está sincronizada con la tensión de este punto a este punto. Eso es lo que significa este puntito de aquí, que señala los terminales homólogos de estas bobinas. Entonces, en función de que el vástago, ya digo, esté más cerca de la bobina de arriba o más cerca de la bobina de abajo, tendremos una tensión mayor en la bobina de arriba o en la bobina de abajo. Y esa diferencia de tensión, que es aquí lo que veis que se saca una resta, una diferencia de tensión, es lo que me provoca la información, la que me da la información de la posición de este eje, de una posición lineal. Tiene una gran linealidad y repetitividad. También tiene una resolución ilimitada. Ya digo, la resolución ilimitada es porque son detectores analógicos, entonces dentro de un rango pues puede dar cualquier valor. Tienen poco rozamiento, el desplazamiento es proporcional a la amplitud de la señal de salida. Digamos que si cuanto mayor sea la amplitud de la señal de salida, ese desplazamiento será mayor según si lo medimos de abajo para arriba o menor. El sentido de desplazamiento en función de la fase de la señal de salida con respecto a la señal de excitación. Por eso hablamos de la fase con estos puntos, al referirnos a estos puntos homólogos. La autocalibración se pone lo tenemos en la posición central. La posición central, digamos que el valor de la tensión sería 0, porque sería la misma tensión en esta bobina que en esta. Como está en la posición, las dos bobinas, la tensión que tendríamos en la salida sería 0. Si sube para arriba, aumenta en un sentido positivo, y si sube para abajo, aumenta en desplazamiento de fase inverso. Los sensores de posición digitales, pues habíamos hablado de que eran los encoders. Tenemos dos tipos de encoder: el encoder incremental, son encoder ópticos, entonces miden posición relativa, el número de impulsos proporcional al ángulo girado. Simplemente lo que hace esto es medir el número de impulsos que provoca el giro. Vemos aquí un poco fundamento. Veis que tenemos un LED, un emisor de luz, y aquí fotorreceptores. Y este emisor de luz pasa a través de unas marcas o de unos huecos, por así decirlo, para incidir la luz sobre los fotorreceptores. Entonces, cuando la luz está, lógicamente, en un hueco, llega al fotorreceptor. Cuando no está en el hueco, está interceptando, pues no llega al fotorreceptor. De manera que si este disco gira, aquí lo que se genera en estos fotorreceptores son una serie de impulsos de luz que son recogidos como impulsos eléctricos. Aquí los tenemos como tal. Entonces vemos que este tipo de encoder lo que hace un poco es contar los impulsos. Cuanto más grande sea esa frecuencia de impulsos es porque la velocidad es mayor. Si la frecuencia de impulsos es pequeña es porque la velocidad es menor, lógicamente. Entonces estos tipos de encoder
solo detectan básicamente la posición en base a la velocidad. Entonces, para tener un poquito más de información, pues suelen tener aquí, como veis aquí, hay dos pistas que están ligeramente desplazadas una con respecto de otra, para de algún modo, por lo menos, detectar el sentido de giro. Si tenemos esta disposición en el detector, por ejemplo, A correspondiente a la exterior y el B correspondiente a la interior, pues es porque está girando en un sentido, a lo mejor el sentido de las agujas del reloj, porque primero sale la luz por el hueco A, del disco A, y después sale la luz por el hueco del disco B. Esto quiere decir que va en un sentido. Si esto cambia, y si este impulso está antes que pues es que va en el sentido contrario. Son capaces de detectar básicamente el sentido de giro. Y otra característica de estos encoders es que suelen llevar otro huequecito para indicar la posición inicial. ¿Veis aquí este huequecito? Entonces cada vez que pasa por aquí es como si contara una vuelta. Sería un impulso, después de toda una vuelta, vuelve otra vez a pasar por ahí, pues ya ha contado otra vuelta. Entonces lo que esto requiere es una circuitería electrónica adecuada para, en base a esa velocidad, sentido y número de vueltas, poder detectar la posición del eje. Aquí lo veis, deben de llevar un contador de impulso, un contador de puesta a cero. Entonces, bueno, tiene su dificultad a la hora de detectar una posición. Y la resolución depende del número de franjas. Claro, cuanto más huequecillos haya, más resolución tiene la detección. Bueno, vemos aquí esta animación. ¿Veis? Que en función de los ángulos va cambiando, ¿vale? Y la vuelta. ¿De acuerdo? Lo ponemos otra vez si acaso. Bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Fijaros bien aquí cómo sería el despiece. El detector, ¿ves? Va detectando en cada paso, va detectándolo. ¿Vale? Entonces aquí, tal como lo veis aquí, en cada uno de los pasos va detectando el contador, el número de impulsos. Entonces, si lo tenemos calibrado, pues, por ejemplo, este número de impulsos pues, puede ser un ángulo de 200 grados, por ejemplo. ¿Eh? Si tenemos un encoder que detecta el sentido de giro, pues esto, como os he dicho antes, el hueco A es antes que el impulso del hueco B, y por lo tanto significa que está girando en un sentido. Si gira en sentido contrario, ahora lo veremos, lo veis aquí abajo, ¿no? Lo tapa la barra de esto, pero ahora mismo es antes el impulso del hueco B que el del hueco A. Eso quiere decir que gira en sentido contrario. Bien, espero que con esta animación os haya aclarado un poco todo el tema del sentido de giro y del contagio de los impulsos para detectar la posición. Pues eso se lo llama encoder directo incrementales o encoder relativos. Los encoders absolutos llevan un disco diferente, es un sensor, que tiene un fundamento semejante. Lo que pasa es que ahora no lleva solamente dos filas de detección, sino que lleva un número determinado de filas de detección que corresponderán a un número binario. Entonces, si este encoder está parado, detenido en un determinado lugar, a la salida va a dar un número binario. Entonces, simplemente estando parado ya te está diciendo la posición en la que está. Por ejemplo, imaginaos, aquí tenemos lo que sería la salida de un encoder de 6 bits. Entonces, pues si está, por ejemplo, me está dando esta salida, es porque este está en 1, este está en 0, este está en 0, este está en 0, este está en 0 y este está en 1. Eso es un valor binario que señala que el encoder está en esa posición. Por lo tanto, es un valor absoluto lo que me va a dar. En este caso, son mejores que los otros porque realmente me va dando un número binario para cada posición. Entonces, es importante esto porque me va, ya digo, a dar más información y el circuito electrónico requerido, pues no le hace falta, por ejemplo, un contador de impulsos para saber y contar los impulsos que lleva después de una vuelta, para saber la posición. En este caso, simplemente al al recibir un número, pues me va a dar la posición. Y los hay de dos tipos, o bien con un código binario natural, código binario normal, ya lo sabemos, todos ceros, el primer 1, el 0 el 1, el 1 1, en fin, lo veis aquí, podemos intuir que esto es un código binario natural, o el código Gray. Entonces, bueno,
¿Cómo utilizar uno u otro? Bueno, pues la ventaja del código Gray ya lo vimos en este caso en el módulo Sistemas Secuenciales Programables, en la primera unidad de trabajo, que el código Gray tenía la ventaja de que de un salto a otro solo cambiaba un único bit y entonces no había las indeterminaciones se disminuían de manera diferente a lo que ocurre con el código binario natural. Por ejemplo, fijaros de este punto en el que todos están en 1, pasa a este punto en el que todos están en 0. ¿Eso qué es lo que origina? Pues que cambian todos los bits a la vez y en la circuitería electrónica que va a controlar esto, pues puede haber una dificultad añadida a la hora de evaluar ese instante de transición. Sin embargo, en el código Gray, al pasar de uno a otro, solo cambia un único bit, con lo cual las indeterminaciones se reducen considerablemente. Tienen una resolución fija que depende del número de bandas que tenga, o bien del número de bits, puesto que dan un valor binario asociado a la posición, código binario o según un código Gray. Se utilizan en aplicaciones que permanecen mucho tiempo sin moverse o con desplazamientos lentos, donde aquellas aplicaciones que requieren una información más exhaustiva, más amplia de lo que es la posición. Por supuesto que también al cambiar la posición también se puede de algún modo medir la velocidad. Pero ya digo, estos sensores ya por sí mismos aportan la ventaja de que en estado estacionario me están dando en todo momento la posición de ese eje. Sensores de velocidad. Bueno, pues básicamente, aunque los dos anteriores también pueden detectar la velocidad, incluso los resolver, en este caso existen sensores específicamente utilizados para medir la velocidad y que se utilizan normalmente para mejorar el comportamiento de los actuadores, el comportamiento dinámico. Y de ese generador de velocidad, perdón, de ese sensor de velocidad que nos referíamos es la tacogeneratriz, que básicamente es un motor de corriente continua o corriente alterna dotado de un imán permanente y unido al eje al cual se quiere medir la velocidad. Es un generador de corriente continua, es una dinamo básicamente. El propio motor de corriente continua o corriente alterna lleva en su eje otro pequeño sistema, que es un imán permanente, y otro bobinado periférico para medir la velocidad en función de qué, en función de la tensión que se genera. En una dinamo, cuanto mayor es la velocidad, mayor es la tensión que genera. Entonces, bueno, aquí se habla de resoluciones de 10 milivoltios por cada revolución por minuto. Cuanto más rápido vaya, si va a una revolución por minuto, genera 10 milivoltios. Si va a 10 revoluciones por minuto, genera 100 milivoltios. Y bueno, esa sería la proporcionalidad. Entonces, básicamente lo que hace es darle un nivel de tensión más alto o más bajo según la velocidad. ¿Por qué? Porque es una dinamo, un generador de corriente continua. Los sensores de fuerza, pues eso, sirve para determinar la fuerza o los pares ejercidos sobre un elemento. Y se basan, todos tienen un poco un fundamento semejante. Se basan en lo que llamamos galgas extensométricas. Son hilos de determinado material, ya sea al aire o aquí, como en este caso, serigrafiados, que varían su resistencia al deformarse. ¿Y cómo se deforman? Por la acción de una fuerza, básicamente. Entonces, por ejemplo, tenemos las galgas de hilo, que son hilos dispuestos en forma de zigzag en un soporte estático, perdón, en un soporte elástico. Las galgas de semiconductor son las más utilizadas. Es una pista de semiconductor en un núcleo de silicona. Entonces, en ambos casos el fundamento es relativamente, no es sencillo, porque bueno, estos materiales tienen su complicación, pero sí es sencillo de entender. Al someter ese material a una tracción, este material se estira y al estirarse pues disminuye la sección. Es como si un cable lo cogemos y lo estiramos. Entonces el cable lo que hace es disminuir su sección y aumentar su longitud, con lo cual aumenta su resistencia eléctrica. Las galgas extensométricas lo que tiene es que cuando se dejan de ejercer esa fuerza recuperan su forma. Entonces, bueno, tienen la dificultad de que el montaje en el dispositivo mecánico pues es complicado y la calibración también. Entonces, aquí vemos un poco que al estirarse estas líneas pues se hacen más grandes y por tanto la resistencia aumenta. Bueno, este vídeo lo vamos a dejar aquí, ya es suficientemente extenso y dejaremos para una tercera parte lo que sería el último apartado de la unidad de trabajo 2, que son el estudio de los útiles y las herramientas para el robot.